A partir del episodio de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo ciclo que va a constar de el comentario, el trabajo, la articulación sobre algunos capítulos de algunos libros desarrollados por grandes psicoanalistas, por maestros para muchos de nosotros, y que en lo particular cada vez que comparta alguno de ellos va a ser también en función del aporte que considero que esos trabajos nos han dejado, tanto como legado como para poder seguir pensando juntos y trabajando sobre algunas conceptualizaciones y formalizaciones de la enseñanza del psicoanálisis. En este caso, entonces, elegí para el episodio de hoy un capítulo de uno de los libros, creo, más importantes, al menos en materia del trabajo sobre los desarrollos sobre la transferencia, que es de Diana Rabinovich, se llama Modos lógicos del amor de transferencia, y en este caso me refiero al capítulo número 5, que lleva por título Amor platónico y objeto del deseo. Es un capítulo que a mí por lo menos me permite pensar, me permite seguir como articulando algunas cuestiones fundamentales, en este caso sobre el escenario de la transferencia, el escenario del amor, la relación que existe entre el amor de transferencia, el objeto A y las posiciones sexuadas del sujeto. Y puntualmente es un capítulo que ella comienza con una distinción que me parece que es central y que tiene que ver con la diferenciación que establece entre el escenario del banquete y el de la tragedia, para adentrarnos fundamentalmente en la función del agalma, ¿sí? Ese objeto, digamos, que va a pasar a ser fundamental en los desarrollos de la transferencia que Lacan hace a la altura del seminario 8, y que nos permite en todo caso, a partir de los amores, cortés y platónico específicamente, reflexionar sobre el amor platónico en tanto le va a poner un límite al deseo. ¿Sí? En tanto vamos a ver de qué manera tanto el amor platónico como el amor cortés vendrían a funcionar específicamente como un límite al deseo. Entonces, el amor cortés podríamos decir que parte de la exploración, digamos, de la cosa, del das Ding, mientras que el amor platónico se va a dirigir hacia la vertiente del agalma, ¿sí? Esto es lo que empieza situando Adriana de un modo, me parece que muy preciso y sumamente esclarecedor, para entender precisamente qué se pone en juego en la erótica del amor cortés y del amor platónico, y lo que se va a delimitar como propio del amor que se va a poner en juego en la transferencia psicoanalítica, ¿no? Entonces, el amor de transferencia, ella plantea que es aquello que le va a abrir al sujeto el camino hacia el enigma de su deseo como deseo del otro. Entonces acá me parece que se plantea como interesante esta diferenciación, ¿no? ¿Qué implica situar al amor en esa vertiente enigmática, abriéndole camino al deseo como deseo del otro? Mientras que por el otro lado va a contraponer el amor cortés y el amor platónico al amor de transferencia. En tanto, va a plantear que estos dos modos de amor tienen en común qué posición adoptan frente a la belleza, ¿no? En la medida en que se juega allí lo imaginario del cuerpo. Recordemos que estos desarrollos son los que en el seminario 8 Lacan va a tomar de estas figuras situadas a partir de Sócrates, a partir del banquete, a partir de cómo Platón incluso toma prestados estos términos, Erastés y Eromenós, y cómo en todo caso a partir de la posición de Eromenós y de Erastés vamos a poder pensar la transferencia, ¿sí? Eromenós era siempre caracterizado como bello, como incluso la estatua de un dios, ha dicho alguna de las traducciones, como el amado, en esa posición autosuficiente, ¿no? Vedado en la capacidad de mostrar o de la posibilidad de mostrar su deseo, contrapuesto a la figura de Erastés, ese amante, ¿no? Con largas barbas, en una actitud siempre seductora, participando de circuitos entre regalos, fiestas, banquetes, precisamente. Y en este sentido, digamos, el amor platónico y el amor cortés
les decía que lo que van a compartir es esa importancia que se le otorga a la belleza, ¿no? Entonces, en este punto, podríamos decir que el amante va a tener que ver con el sujeto activo en el amor, ese sujeto que pone a jugar su falta, que la conoce, de la que está advertido, y el amado como un sujeto que no está en posición de falta, ¿no? Aunque no lo sabe, pero tampoco sabe muy bien qué es lo que tiene que lo haga digno de amor, ¿no? Entonces el amante no sabe qué le falta, pero sí sabe que algo no tiene, y el amado, digamos, como ese objeto que no sabe qué es o qué tiene para despertar el amor del otro, ¿no? En este punto me interesa destacar cómo en la posición del amado, Diana va a destacar precisamente esa posición ambigua, ¿no? Entre ser y tener, ¿no? Ese objeto de deseo. Entonces, en la vertiente del amado uno podría pensar allí que esa ambigüedad es precisamente la que va a hacer que para Erastés, Erómenos sea el objeto hacia el cual se tiende, podríamos decirlo en estos términos, ¿no? En este punto, digamos, lo importante es destacar que el amor tanto cortés como el amor platónico, habíamos dicho que va a situar la belleza como un límite, ¿no? Es decir, que la función de la barrera ante ese espacio del deseo, de la belleza, se encuentra precisamente reforzada ahí, ¿no? Por el amor a lo bello, podríamos decir. El amor a lo bello funcionaría como un límite ante el deseo, como un límite, podríamos decir, incluso ante la castración, ¿sí? Si articulamos el deseo con la castración, sería un límite ante la castración. Entonces, a partir de allí, Diana sitúa de un modo, me parece que les decía, ejemplar y sumamente esclarecedor, una diferencia que puede trazarse entre lo que implicaría carecer de deseo en tanto se apunta a la completud, ¿no? En tanto la completud renuncia a desear porque busca ser uno, ¿no? Busca esa unidad, busca esa restitución en la unión amorosa, ¿sí? Que salvaguardaría precisamente el deseo, pone a salvo al deseo en ese punto si completa. Entonces, esta vertiente me parece que es interesante para que podamos ir siguiendo un desarrollo en los términos de lo que después se nos va a presentar en el amor de transferencia. En este punto la figura de Sócrates es fundamental, ¿no? Sócrates como aquel que interviene en la posición de Alcibíades, en tanto que logra que Alcibíades haga ese pasaje, ¿no? De la posición del amado a la posición del amante. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, introduciendo justamente la falta, ¿no? Lacan va a considerar que esa falta de respuesta con la que Sócrates precisamente actúa va a tener que ver con llevar al máximo la posición de Erómenos, ¿no? Llevar al máximo la posición del amado. Y esta ausencia de respuesta va a estar fundada en el saber socrático a partir de la falta, ¿no? Saber de la falta. Sócrates encarna ese saber sobre la falta, mientras que Agatón, no sé si recuerdan la figura, es aquel que va a encarnar el ágalma, ¿sí? Entonces, la operación, digamos, de la transferencia en este punto, girando sobre el personaje de Sócrates, se va a mostrar como usando en los hechos, digamos, el saber sobre la falta, mucho más allá, digamos, de la teoría de lo que haya para saber, y justamente mucho más allá de una idea de belleza, ¿no? Es decir, que el saber acerca de la falta le permite aceptarla, ¿no? Y en este punto, el objeto del deseo va a tomar otra función. ¿En qué sentido decimos que otra función? En que Sócrates no se va a presentar de ningún modo en una posición de amante, sino que lo que Diana presenta muy bien me parece que tiene que ver con ese lugar tercero, ¿no? En el que, en todo caso, en esa distribución de los lugares transferenciales, esta lógica del amado y amante requiere que algo venga a un lugar tercero. Esa posición tercera es la que ella va a articular con esa posición socrática en la que Sócrates no responde, digamos, como amante frente al amado,
sino que va a asumir una posición tercera. Esta posición tercera es lo que permite situar, o por lo menos orientarnos a nosotros a entender de qué va la posición del analista, ¿sí? De qué juega esa función llamada función deseo del analista. Se trata entonces de la relación del sujeto con ese amable, ¿no? Con ese bien, con ese objeto del deseo. ¿Qué relación tiene el sujeto con el objeto del deseo? Después vamos a ver que esto se articula necesariamente del seminario 10, incluso en adelante, pero que ya Lacan lo plantea incluso en el seminario 6, en aquello que va a plantear el matema del fantasma, ¿sí? Esa relación que el sujeto tiene con el objeto del deseo. El problema va a residir en esa articulación, ¿no? De qué modo se establece la relación entre el sujeto y el objeto y qué función, en todo caso, desempeña el objeto en el fantasma y fundamentalmente qué función desempeña el objeto como aquello que constituye el campo de la división subjetiva y el campo de la división del otro, ¿no? Además, por supuesto. Entonces, lo interesante es que me parece que ya va tomando en este capítulo, va a ir entrando en ese amor de transferencia, ubicando que lo que se plantea allí es la solidaridad extrema del falo negativizado, ¿sí? Recuerden el menos phi, y el objeto A, ¿no? Esa me parece que relación es clave para entender aquello que justamente nunca cesa, ¿no?, de escribirse, ¿no? Aquello que se busca pero que permanentemente no cesa de escribirse. Mientras que podríamos decir que lo privilegiado del objeto del deseo va a inaugurarnos en el camino de lo que no cesa de no, ¿no? Entonces, en este punto podríamos decir que el objeto de deseo, como objeto metonímico, ¿no?, apunta a rescatar al sujeto en su desvanecimiento, ¿no? Diana dice en su fading. ¿Y cómo lo rescata? En el fantasma, ¿sí? Es decir, que el fantasma presentaría al objeto de un modo privilegiado en tanto allí aparece el sujeto rescatado en su desvanecimiento, en su fading, no de su fading, aparece rescatado en su fading en el fantasma, ¿no? Es decir, que si el sujeto se sujeta, ¿no?, se engancha a él, ¿no?, como poniéndolo en la mira al objeto, como objeto al cual se tiende, podríamos decir que frena su fading, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo constituye como fading. ¿Se entiende? La cuestión paradojal me parece que es fundamental en este capítulo para que nos oriente a entender de qué se trata allí esa posición en el fantasma sobre la que después va a pivotear, digamos, la intervención analítica, ¿no? Este rescate entonces, esta salvación del sujeto en fading por el objeto del deseo, es lo que se va a escribir en la fórmula del fantasma, en el matema del fantasma. El objeto como causa, podríamos decir, está situado antes. El objeto es aquello que en tanto perdido inaugura al sujeto, lo adentra en el campo del otro, produce su división misma, ¿no? Pero cuando el objeto se presenta en la mira, como aquel objeto al cual se tiende, eso nos va a hablar del lugar del objeto en el fantasma fundamental. En tanto el sujeto se va a identificar con ese objeto, ¿no?, adquiriéndolo así como deseo, ¿no?, dándole consistencia al deseo, presentándolo en un objeto, ¿sí? Ahí nos vamos a referir al objeto al cual se tiende. Cuando hablamos del objeto como lo que funda la división subjetiva, hablamos del objeto en tanto perdido, ¿no? Ahora bien, volvamos a la cuestión del amor de transferencia. El amor de transferencia va a implicar de algún modo, se acompaña, se presenta como una consolidación del fantasma fundamental, ¿no? Es decir, que en la transferencia se presenta la consolidación del fantasma y en ese punto, digamos, la función del objeto A de mira, ¿no?, en la mira, hacia la mira, del deseo con, por otro lado, la articulación de la función de la causa del deseo, ¿no?, porque es lo que lo fundó. La causa del deseo es lo que funda la construcción y luego la separación precisamente de esos dos lugares. Vieron que entre el sujeto barrado y el objeto hay un Poisson, hay un losange, hay un rombito, digamos. Esa figura, digamos, esa relación instaurada entre esos dos elementos nos va a estar hablando
de la construcción, de la alienación y luego la separación de esos dos términos en el fantasma fundamental. Pero lo importante es que esta consolidación del fantasma desdibuja precisamente el carácter evanescente del otro, ¿sí? Desdibuja el fading, desdibuja eso, lo que hace referencia a la barra, podríamos decir, ¿no? Y lo va a sostener como A completo, ¿sí? Por eso el fantasma fundamental, digamos, en el grafo, vieron que se sitúa justo debajo del significante de la falta en el otro, ¿no? Porque viene como a completarlo. Entonces, en ese punto es como si se desentendiera, perdón, ahí salió, se desentendiera de la barra. Entonces, la función del objeto, que va a quedar entonces así concebida, es la de salvar nuestra dignidad de sujetos. Este término me parece que es interesante. Diana lo toma en referencia, obviamente, a los desarrollos de Lacan, pero plantear justamente, me parece que en este punto, la dignidad de sujetos nos permite pensar qué entendemos por la dignidad del sujeto, ¿no? Porque el objeto sabemos que va a tener una doble cara, podríamos decir, ¿no? Porque por un lado rescata nuestra dignidad, pero por el otro lado es resto en la operatoria de la constitución subjetiva, ¿no? Es decir, que es desecho al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si es resto y es desecho, al mismo tiempo es desde ahí que funciona como causa de la división del sujeto y como causa del deseo. Pero al final de un análisis, transferencia y atravesamiento del fantasma mediante, al final de un análisis, ese objeto va a poder emerger en relación a ser lo que causa al sujeto, dividiéndolo y no rescatándolo del fading. A mí me parece que este planteo es sumamente clínico, porque me parece que nos orienta a pensar a qué somos llamados, a qué somos convocados en la transferencia y por qué muchas veces lo que decimos es que si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, que implica que pensemos que satisfacer la demanda no es lo mismo que responder a la demanda, ¿no? En algún punto los analistas respondemos a la demanda y eso no significa que vayamos a satisfacer lo que ella pone en juego, todo lo contrario, pero quiere decir que alguna respuesta de nosotros, por supuesto que se espera allí y más vale que suceda, ¿no? Entonces, en este punto, digamos, la diferencia que va a plantear que el objeto funcione dividiendo al sujeto como algo diferente de lo que funciona del objeto en el fantasma fundamental, como salvándolo de el fading, de la división precisamente, ¿no? Entonces, ser causa del deseo es aquello que se va a relacionar con esto que nombrábamos recién como dignidad del sujeto, ¿no? En algún punto se suele decir que un análisis hará en todo caso, volverá más digna la posición del sujeto y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con elevar el objeto al estatuto de la causa, ¿no? A ubicarlo como causa del deseo. En este punto, la transferencia, digamos, si la pensamos de esta manera, es parte siendo un escenario de ficción, por supuesto, ¿no? Se dirige al otro, por supuesto. El analista va a ser en algún punto el destinatario, el partener, el llamado a ese escenario y de algún modo puede pensarse como el modo en el que se escribe una carta de amor, entendiendo al amor de transferencia como eso que se va escribiendo en un análisis en los términos de con lo que el sujeto hace sutura, con lo que el sujeto hace suplencia, con lo que el sujeto intenta hacer complemento, ¿sí? En ese punto me parece que el carácter necesario, como plantea Rubinstein, del amor de transferencia, es precisamente para poder hacer pie en algún momento con la contingencia, que va a ser precisamente lo que permita ese pasaje de lo ilusoriamente complementario a la contingencia, ¿no? La contingencia, digo, si la entendemos como esa raíz imposible de la relación sexual. Y va a ser a nosotros, analistas, a quienes nos toque caer como objetos desecho, podríamos decir, ¿no? El proceso nos juega como pérdida en todo caso, en eso que semblanteamos. En ese punto me parece que el lugar del semblante del objeto A, semblante de objeto A, va a decir Lacan precisamente que implica ese de ser, ¿no?
no de semblante de ser, sino semblante de ser, todo junto. Entonces la posición del analista entraña necesariamente una asunción. Y la asunción de la que les hablo es precisamente de esa que Lacan califica al final del análisis como una operatoria de duelo, ¿no? Es duelo por la inexistencia del objeto. Y entonces en ese punto, digamos, ese objeto es lo que va a plantear el atestiguamiento de cierta caída, ¿no? De la caída del otro, de la caída del saber, de la destitución del sujeto en los términos de que el sujeto queda ahí agarrado, ¿no?, a ese objeto con cierta característica de miramiento hacia, para quedar en todo caso allí una operación que va a ubicar al objeto detrás, ¿no? Si lo tuviéramos que escribir, diríamos ahí que es el objeto el que causa la división del sujeto y no su restitución ante eso por la vía fantasmática. Les decía que a mí este capítulo me parece sumamente interesante, primero por la rigurosidad del desarrollo. Diría que las perlas que a mi criterio tuvo releerlo en este caso para poder compartirles este episodio es de qué manera poder pensar que apuntar a la completud, que viene siendo como el discurso desde la posición neurótica, digo, con esa idea de ser uno, de buscar el objeto de complemento, la restitución narcisista, la completud que podría ficcionariamente buscarse por la vía del falo, es apuntar a la carencia de deseo, ¿no? Incluye una renuncia a desear. Y entonces, digo, tomando como referencia nuevamente, como les decía el título, amor platónico y objeto del deseo, ¿no? Poder pensar que claramente el amor cortés, el amor platónico, pueden llegar a ser incluso una puerta de entrada en esos malestares en torno al amor que traen a los pacientes a consulta. Y la posibilidad a partir del amor de transferencia que abra esta nueva vía, que conduzca, digamos, a ese encuentro del sujeto con el deseo, con la división, con la carencia, ¿no? Y en este punto me gustaría entonces terminar este episodio compartiéndoles uno de los últimos párrafos de este capítulo, y que lo voy a leer directamente porque me parece que no tiene desperdicio alguno, y que dice así: la posición del analista entraña la asunción de lo que Lacan califica como cierto duelo. Se trata de un duelo por la inexistencia del objeto. Lo propio de este duelo es que precisamente se pone en juego el eje del deseo del analista. Y ese eje puede ser formulado de la siguiente manera: ningún objeto vale más que cualquier otro. Y Diana agrega: ninguno vale más, pero aquel que para el sujeto es inconmensurable es aquel que al analista le tocará ser, vez por vez, para finalmente desaparecer en el olvido. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.